tenemos tú y yo en la vida. Pero mira lo que dice el versículo 3, hermanos. Si tú tienes tu Biblia y sigues leyendo, dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Hay alguien que está con nosotros en esos procesos. Hay alguien que está cuidándonos. Hay alguien que no va a permitir que tú mueras en esos procesos. Porque Él dice: porque yo, Jehová, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición, Padre amado, tan grande que tú nos das. Por estas promesas, Señor, que tú nos das, Padre. Son promesas, Señor, que nos alientan, Padre amado, a mantenernos firmes delante de ti, Señor. Son promesas, Señor, que nos dan confianza, nos dan valor, valentía, nos dan fortaleza, Padre amado. Señor, en tu nombre hemos venido, Padre amado, para adorarte, mi Dios. Aún en medio de cualquier problema, situación, proceso que estemos pasando, Señor, aún en medio de todo, Padre, tú eres digno de ser alabado, Señor. Tú eres digno de ser exaltado, Padre amado. Hemos venido a adorarte, Padre amado. Hemos venido a glorificarte, Señor. Y te pedimos, mi Señor, que hables a nuestras vidas, mi Señor. Háblanos por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: dale un fuerte aplauso, hermano. Toma tu asiento y vamos a prepararnos para lo que Dios hoy tiene ya listo y preparado para nosotros. Amén. Miren, hermanos, aquí en Isaías capítulo 43, versículo del 2 y 3, ahí nos está hablando de procesos que ya están, hermanos, bajo los decretos de Dios que vamos a atravesar. Y estos procesos le llegan a todo mundo, cristiano o no cristiano, a los buenos y a los malos. Pero yo, hermanos, con toda sinceridad puedo decir que estos procesos llegan con más continuidad a los hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque hay alguien en este mundo, en esta tierra, hermanos, que no quiere que tú y yo nos acerquemos y mucho menos que confiemos en Dios. Y por eso es que a veces somos atacados de esta manera. Pero mira, en esta semana, hermanos, déjame decirte que en esta semana el Espíritu Santo, hermanos, obró en mi corazón para compartir con ustedes un mensaje, hermanos, que el Señor tiene para cada uno de ustedes, para su pueblo. Hoy, bajo la dirección del Espíritu Santo, hermanos, voy a hablar bajo el tema: cuando el proceso llega a tu vida. Los procesos llegan. Y vemos, hermanos, que los procesos llegan donde quiera. Pero hay una gran diferencia cuando esos procesos llegan a tu vida, llegan a tu hogar, llegan a tus hijos, a tu matrimonio. Entonces Dios hoy nos quiere hablar acerca de este tema, hermanos, de cuando el proceso llega a tu vida. Mira, en algún momento de nuestras vidas, hermanos, todos seremos procesados. No importa, hermanos, qué tan cercano o qué tan entregado tú y yo estemos al Señor. Eso no importa. No importa cuál sea el llamado que Dios tenga, que tú tengas de parte de Dios, hermanos, o cuánto Dios nos está usando en la vida. Esto no importa, hermanos. Mira, en algún momento, hermanos, vamos a tener que pasar por algún proceso. Por algún proceso. Hermano, no importa qué tan ungido estés tú de parte del Espíritu Santo, cuánta unción Dios haya derramado sobre ti, pero los procesos llegan. Hay momentos difíciles en la vida. Pero ¿sabías que estos procesos son necesarios? Son necesarios en la vida del ser humano, especialmente en la vida de un creyente. Son necesarios los procesos. ¿Por qué es necesario el proceso en la vida de un hijo, de una hija de Dios? La manera en que Dios, hermanos, usa los procesos es para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra madurez espiritual. Dios, déjame decirte una cosa, mi amado hermano, que mira, Dios nunca
nunca, hermanos, permitirá un proceso para que mueras en medio de ese proceso, sino para acercarte a Él y fortalecerte en su palabra, fortalecerte, hermanos, en las promesas que Dios tiene para tu vida y para tu hogar. El proceso es lo que nos capacita, iglesia. El proceso es lo que nos prepara. El proceso es lo que nos eleva y nos afirma en el ámbito espiritual para poder enfrentar y vencer desafíos que muchas veces el enemigo usa para detenerte en el llamado de Dios y así derribarnos antes que podamos ver la gloria de Dios en medio de esos procesos. Aunque los procesos son necesarios, pero muchas veces, ¿para qué? El propósito de Dios en esos procesos es para acercarnos a Él, es para fortalecernos a Él. Pero mira, el enemigo quiere tomar ventaja de esos procesos que tienen un propósito en tu vida y en la mía. El enemigo toma ventaja y rápido él quiere tomar control de esos procesos. ¿Para qué? Para desanimarte, para detenerte de que tú no sigas adelante en medio de ese proceso, para que te des por vencido. Y una vez que tú lo hagas, si es que lo haces, allí es donde el enemigo te derriba, te vence, antes de que tú veas la gloria de Dios en tu vida a través de esos procesos. Los procesos de Dios, hermanos, aunque muchas veces duelen. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aunque muchas veces duelen, pero son necesarios para lograr el propósito de Dios, el propósito que Dios tiene para la persona la cual está pasando ese proceso. El proceso duele, pero es necesario. El Padre, hermano, mira, tenemos un ejemplo bíblico aquí, uno de los más grandes ejemplos bíblicos que podemos ver acerca del proceso que Dios permitió. Y muchas veces quizás tú dirás: Padre, pero ¿por qué permite los procesos en nosotros que somos tus hijos? En nosotros que te servimos, en nosotros que nos esforzamos por agradarte a ti. Bueno, mira, mi amado hermano, uno de los más grandes ejemplos de ese proceso, el mismo Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso, lo atravesó, pasó por ese proceso, mi amado hermano. Y déjame decirte, mira, el Padre, hermanos, permitió que su propio Hijo Jesús sea procesado. Que sea procesado, aunque Jesús, mi amado hermano, mira, aunque Jesús orando al Padre, le dijo, fíjate lo que estamos hablando aquí, mi amado hermano. A veces nosotros, hermanos, el enemigo viene a atacar nuestra mente muchas veces. A veces el enemigo viene a atacar tu mente y te dice: mira, ¿dónde está tu Dios? ¿No que eres hijo de Dios? ¿No que eres hija de Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué estás pasando esto? Pero mira, Dios, hermano, nos está mostrando esto para que nosotros podamos entender que los procesos en la vida son muy necesarios, porque vienen con un propósito. Porque, hermanos, quiero hablarte de esto, hermano, porque es importante. El Padre aún permitió que su propio Hijo Jesús, el Hijo del Dios viviente, mi amado hermano, fuera procesado. Y mira, y aunque Jesús, hermanos, orando al Padre, le dijo en una ocasión, cuando ya se estaba acercando el día, mi amado hermano, del proceso en la cruz del Calvario, aunque Jesús, mi amado hermano, postrado de rodillas, dice la palabra de Dios que él estaba sudando, hermanos, sudor mezclado con sangre de la aflicción que le estaba pasando. Y él orando le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Wow. Jesús sabía el proceso que iba a pasar. Y él, como ser humano, sabemos que Jesús fue 100% Dios aquí en la tierra, pero también sabemos que también fue 100% humano. Como humano él tenía temor. Como humano él quería evitar ciertos procesos en su vida. Y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sabes cuál era esa copa?
La copa de la cual él estaba hablando, la copa era el dolor, el sufrimiento, el maltrato, la traición, la burla de los demás y el más grande de todos, el abandono temporal del Padre mismo. La Biblia nos muestra, hermanos, que Jesús oró al Padre para que, si era posible, quitara de él esa copa. Pero la Biblia, hermanos, mira, escucha esto. La Biblia no registra una contestación del Padre. O sea, no hubo contestación a esa gran petición, a ese gran clamor. Hubo silencio de parte de Dios. Y en medio de ese silencio de parte de Dios, ¿cuántos aquí han pedido a Dios algo y no recibe respuesta? No sé, no oyes la voz de Dios contestándote. Dios está en silencio. Y cuando no hubo contestación de parte del Padre, Jesús entendió que la voluntad del Padre era que Él tomara esa copa, que Él atravesara ese proceso, el cual Jesús quería evitar como humano. Porque si Él no tomaba esa copa, hoy, mi amado hermano, iglesia que estás aquí, hoy usted y yo estuviésemos condenados a muerte eterna. Por eso es que el Padre no le contestó a su Hijo, porque el Padre sabía: es necesario, hijo amado, que tú pases este proceso, porque este proceso le dará la victoria a todos, hijo mío, a toda hija mía que en un futuro me estará buscando. Hay procesos que sufrimos, hay procesos que pasamos y a veces no entendemos por qué. Pero es que Dios ya tiene un plan para mejorar tu futuro, para mejorar el futuro de tus hijos, mejorar, hermanos, tu descendencia. Iglesia, escucha esto, iglesia. Hay procesos que son necesarios y hay otros que no. Hay que discernir cuáles son los procesos que son necesarios. Hay veces que pasamos por procesos por nuestra propia desobediencia. Hay procesos que atravesamos hermanos, por falta de sumisión a la palabra de Dios. Pero hay procesos que por someterte a la palabra de Dios, hay procesos que por ser obedientes a la palabra de Dios son necesarios que tú los pases. Porque Dios quiere llevarte a un nivel mejor. Hay que discernir qué tipo de proceso estamos atravesando. Pero mira, iglesia, escucha esto, hermanos. Hay procesos que son necesarios y muchas veces en esos procesos tendremos que llorar. Tendremos que soportar el sufrimiento y el dolor. ¿Cuántos de aquí han llorado en medio de procesos que atraviesas? Hermanos, yo creo, hermanos, estoy hablando a los varones, hermanos, yo creo que no tenemos que avergonzarnos de decir: este proceso me hizo llorar. Yo he llorado por procesos que he atravesado. Y me he sentido así como Jesús, hermanos, que Él atravesó dolor, sufrimiento, burlas, críticas, rechazos, traiciones. A veces uno pasa todo eso. Y son procesos que te hacen llorar, que te duelen. Pero mira, iglesia, el proceso, el sufrimiento, el silencio, ¿verdad? Hermanos, déjame decirte que muchas veces, hermanos, en estos procesos tenemos que llorar, debemos, hermanos, necesitamos llorar. Tendremos que soportar el sufrimiento y el dolor. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Pero el proceso, el sufrimiento, el silencio de Dios, hermanos, no significa ausencia de Dios.
Cuando tú pases por esas etapas donde tú estás sufriendo, tienes dolor, estás atravesando un proceso difícil y tú le clamas a Dios y Dios no te contesta, está el silencio de Dios. El silencio de Dios, mi amado hermano, no significa ausencia de Dios. Simplemente significa que Dios está obrando en tu vida. Sí, mi hermano, sí, mi hermana. Porque el problema es que el diablo, hermanos, mira, el diablo hermanos, y que Dios lo reprenda a él. Cuando estamos siendo procesados por Dios, cuando estamos siendo quebrantados, y cuando viene el dolor y el sufrimiento, también viene el enemigo y nos reclama: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel Dios de victoria que tú hablas? ¿Dónde está el Dios que tiene el control de tu vida? ¿Dónde está aquel Dios que tú proclamas tener, que es el Dios todopoderoso? Y muchas veces viene a decirte: y si Dios te ama, ¿por qué no te ayuda? ¿Por qué no te responde a tu clamor? Yo no sé si esos procesos, yo no sé si a ti en medio de esos procesos el diablo te ha hablado. A mí me ha hablado. A mí me ha hablado. A mí me ha dicho: ¿dónde está tu Dios, el cual tú predicas? ¿Dónde está ese Dios de poder, el cual tú proclamas tener en tu vida? ¿A cuánto les ha hablado el diablo en medio de esos procesos? Yo no sé si en esos procesos a ti el diablo te ha hablado, pero a mí sí, a mí sí. Y a los siervos de Dios, a muchos siervos les habla. A Job le habló. A Job el diablo le habló muchas veces. Cuando Job, mira mi amado hermano, tú ya sabes el proceso de Job. Tú ya sabes el proceso que Job atravesó. Un proceso que yo creo ni tú ni yo lo hemos vivido. Un proceso donde, mira, donde Dios, para mostrarle a Satanás que los verdaderos hijos de Dios, pasen lo que pasen, no importa el sufrimiento, no importa el proceso, que los hijos de Dios se van a mantener firmes en el Señor. Y él, hermanos, usó como ejemplo, como una persona ejemplar de este tipo de cristianos, usó a Job. Y tú sabes, mi amado hermano, mira, a Job el Satanás le habló cuando Job pasó por todo el proceso. Job lo perdió todo. A Job, hermanos, se le murieron los hijos, hermanos, se le derribó, perdió todo su ganado, sus siervos, sus siervas, sus terrenos, perdió, hermanos, todo lo que él tenía. Hermanos, perdió aún su salud. Dice la palabra de Dios que llegó un momento, hermanos, donde él, hermanos, cayó tan enfermo, hermanos, que estaba tirado en tierra, que duró tirado en tierra, hermanos, 7 días y 7 noches. Y que aún, hermanos, venían los amigos a tratar de animarlo, a levantarlo, pero los amigos, en vez de ayudarlo, lo empezaron a criticar. Empezaron a decir: este desierto tiene que estar en pecado, porque mira cómo lo tiene su Dios. Mira en qué situación lo tiene su Dios. Yo creo que muchas veces a ti y a mí nos han criticado por los procesos que pasamos. Pero la gente que no entiende y no sabe discernir entre el proceso de Dios, hermanos, comienza a criticarnos, comienza a decirnos: no, que muy cristiano, no, que muy cristiana, no, que muy aleluyos. ¿Dónde está ese Dios de poder que predican? Y nos empiezan a criticar. Los amigos de Job vinieron y empezaron a criticarlo, a decir: mira, ¿sabes qué? Arrepiéntete de lo que estás haciendo y tu Dios te sanará. Necesitas arrepentirte. Pero Job, hermanos, no tenía de nada que arrepentirse, porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. A Job le habló el enemigo. A Job le habló Satanás. Y a final de cuentas, mi amado hermano, cuando él estaba todo lleno de sarna, tirado en la tierra por 7 días y 7 noches, sin poder dormir, sin poder comer, porque no aguantaba el dolor, hermanos, llega su esposa, llega Satanás hablándole a Job, usando a la misma esposa.
Y la esposa viene a Job y le dice: ¿aún retienes tu integridad a Dios? Le dice: maldice a ese Dios, maldice a Dios y muérete de una vez. Wow, ese es Satanás. Ese es Satanás hablando por medio de la misma esposa. A Job le habló Satanás en medio de su proceso. Satanás le quiso decir a Job: quítate la vida, no vales la pena, olvídate de tu Dios. La esposa seguramente le empezó a decir: mira dónde te tiene tu Dios, mira cómo te tiene, te quitó los hijos, te quitó las tierras, te quitó el ganado, los sirvientes, te quitó todo, aún tu salud. Ya de una vez maldice a ese Dios y muérete. Mira, no tienes nada ya, no tienes nada, ni hijos, ni economía, ni dinero, ni nada, todo se te fue quitado. Y Job le contesta y le dice: desnudo llegué a este mundo y desnudo me iré. Le empieza a decir: yo voy a recibir de Dios lo que venga, sea bueno o sea malo, sea para gozarme o sea para llorar, pero yo lo recibo de Dios. ¿Cuántas veces la gente te ha dicho lo mismo? Ya renuncia a estar yendo a esa iglesia, ya déjate de cosas, mira cómo estás, mira cómo está tu familia. A Jesús, hermanos, a Jesús mismo le habló Satanás en medio de su proceso. A Jesús le habló el diablo, ¿verdad? Hermanos, tú conoces ya la historia. Mira, desde que Jesús, mi amado hermano, inició su proceso, desde que a Jesús lo arrestaron, desde que a Jesús lo llevaron, hermanos, a que fuera juzgado por Pilato, por todos ellos, hermanos, el enemigo empezó a latigar a Jesús. Y Satanás empezó, hermanos, por medio de diferentes personas, hermanos, a tratar con Jesús. Mira, desde el momento que Jesús cargó esa cruz para estar listo para ir y comenzar su proceso camino al Calvario, el enemigo comenzó a hablarle a Jesús. Muchos decían: de seguro este era un farsante, Dios se ha olvidado de él. En el camino muchos le decían: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te libras de esto? ¿Por qué no te levantas cuando estaba ahí caído? ¿Por qué no te levantas? Empezaron a atacarlo, empezaron a decir: ciertamente eso es un farsante, porque ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está el Dios que él dice que es su Padre? ¿Por qué no lo rescata? Hermanos, aún, ¿verdad? Mira, aún cuando estaba ya en la cruz, hermanos, cuando estaba en la cruz, uno de los malhechores le dijo: si verdaderamente eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, bájate. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, en otras palabras, si verdaderamente ese Dios que tú hablas existe, entonces bájate de esa cruz. ¿Qué le está queriendo decir con eso? Date por vencido. Tú no sirviste, tú no lograste, tú eres un farsante, bájate, ya olvídate, date por vencido. Yo quiero decirte, mis amados hermanos, que para algunas personas la cruz era una derrota, era una desgracia, era una maldición para muchos. Y por eso decían que Jesús estaba vencido, que Dios se había olvidado de Jesús, que dudaban de que Jesús era el Hijo de Dios. Le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate entonces de esa cruz. ¿Por qué? Porque para ellos eso era una derrota total, era una desgracia y una maldición. Pero nosotros sabemos, hermanos, que la cruz fue el medio para engrandecer a su Hijo. La cruz no fue una derrota, fue su mayor victoria sobre la faz de este universo, mi amado hermano. La cruz, mi amado hermano, fue el medio que Dios utilizó para que Jesús muriera, pero al tercer día resucitara y glorificara su nombre a través de la crucifixión. Y quiero que entendamos, iglesia, quiero que entendamos algo: que la victoria de Cristo fue hermanos, que la victoria de Cristo fue tan grande, hermanos, en la cruz del Calvario, que cada vez
Que cada vez que el diablo ve una cruz, se recuerda de su derrota. Que cada vez que el enemigo ve una cruz, se recuerda de que allí en esa cruz fue donde Cristo lo venció. Que allí fue donde Cristo lo exhibió. Y que allí fue donde Cristo le quitó todo poder y toda autoridad, mi amado hermano. Que Cristo le quitó todo eso. Es por eso que el diablo, el demonio, odia la cruz. Pero nosotros sabemos, como dice la palabra de Dios, que para muchos la cruz es locura. Pero para nosotros, los que hemos creído, es poder. Y poder de Dios. Poder del Dios Todopoderoso, mi amado hermano. Mira, déjame decirte, mi amado hermano, que Noé también pasó por un proceso difícil. Hermanos, Noé también, cuando recibió el llamado de parte de Dios, Noé, hermanos, por muchos años mientras construía el arca, él pasó por un proceso de burlas, de traiciones, de críticas, hermanos, de maldiciones que le decían a él, hermanos, ¿verdad? Un montón de cosas. Pasó por un proceso. Y aún, mi amado hermano, siguió pasando un proceso después que terminó el arca. Y cuando ya se llegó el evento de que tenían que subir al arca, porque ya vendría el diluvio, Noé pasó por un proceso. Mira, déjame decirte, y ahorita no tengo tiempo para explicar este proceso, pero mira, la mayoría de las personas piensan que Noé, cuando subió al arca, que estuvo ahí en esa arca por 40 días y 40 noches, y que se terminó la lluvia, que Noé salió de esa arca y ya su vida siguió común y corriente. No, hermanos. Y esto se trataría de dar un estudio bíblico, pero ¿sabes cuánto tiempo duró Noé en esa barca? Y está en la Biblia. 1 año y 10 días. Está en la Biblia. 1 año y 10 días. Porque, hermanos, subió en la arca, pero duró lloviendo 40 días y 40 noches. Y duró después de eso meses para que el agua, hermanos, empezara a descender y se empezara a ir. Duró meses y aún Dios no le permitía salir de esa barca hasta que llegó un proceso larguísimo de que la tierra ya estaba completamente seca. Pero imagínate, mi amado hermano, el proceso que Noé tuvo que pasar. Muchos quizás piensan, qué privilegio de Noé, ¿verdad? Que Dios lo metió en una arca, que Dios metió a toda su familia en la arca y fueron los únicos que se salvaron. Hermano, lo podemos ver de esa manera, como que qué privilegio, y sí lo es. Pero no olvides el proceso que él sufrió dentro de esa arca. Hermano, con todo tipo de animales que existen sobre la faz de la tierra dentro de esa arca. Imagínate el trabajo que tenían para alimentar cada día a todos y cada uno de esos animales. Imagínate, hermanos, el olor, hermanos, de los descompuestos de estos animales, de ellos mismos. Hermanos, imagínate esa escena. Hermanos, cómo estaban viviendo allí. Imagínatelo. Por 1 año. Hermanos, imagínate todo lo que ellos tuvieron que atravesar. 1 año, mi amado hermano. Y mira, y Dios, hermanos, durante ese año no habló palabra ninguna a Noé. Dios estuvo en silencio. La última vez que Noé escuchó palabra de Dios fue cuando le dijo: súbete, tú, tus hijos, tus nueras, súbete, tu esposa, toda la familia, súbanse al arca, súbanse los animales, súbanlos y cierren la puerta. Esa fue la última vez que Noé escuchó la voz de Dios. Por 1 año hubo silencio. Imagínate, hermanos, estar, por decirlo así, en medio del mar, sin ver tierra, sin ver nada, sin saber qué está pasando o qué va a pasar. 1 año, quizás él pidiéndole a Dios: Señor, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a ser este proceso, Señor? Hermanos, y quizás no había silencio, no había palabra, no había contestación de parte de Dios. Finalmente, hermanos, vemos en Génesis capítulo 8, versículo 14 y 16, que allí fue donde por primera vez después de 1 año Noé
escuchó la voz de Dios. Y mira lo que le dice: y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Se secó. O sea, finalmente el arca se fue sentada en tierra. Y cuando fue sentada en tierra, aún Dios no les permitía salirse, sino que hasta que se secara la tierra. Dice el versículo, el siguiente versículo. Dice: entonces habló Dios a Noé diciendo, fíjate lo que le dice: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Déjame decirte, mi hermano, mira, en el versículo 14, cuando dice esto: y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Ahí le está dando una fecha. Y yo quiero decirte, iglesia, que quizás tú estés pasando por un proceso que yo no sé por cuánto tiempo tú lo has estado atravesando. Pero yo quiero decirte, iglesia, que hay una fecha para el final de mi proceso. Yo creo que muchos no me escucharon. Yo no sé qué proceso estés pasando, pero hay una fecha que Dios ya tiene para el final de tu proceso. Para el final de tu proceso. Y mira, mi amado hermano, yo quiero decirte, ¿verdad? Nos dice la Biblia, hermanos, que Noé fue metido en aquella arca por aproximadamente un año. Todos conocemos esa historia, hermanos, del diluvio. Todos, donde 8 personas que habían vivido en el, hermanos, habían atravesado ese propósito, ese proceso, más bien dicho, de la travesía del arca, hermanos. Muchos quizás, como digo, dirán: qué privilegio. Pero mira, mi amado hermano, déjame decirte que no fue tanto un gran privilegio. Quiero que sepas que dentro de ese año Noé no escuchó la voz de Dios. Pero ahora aquí él está hablando y prácticamente le está diciendo: Noé, tu proceso ha terminado. Noé, ya estás listo. Tu familia ya está lista. Tus hijos ya están listos. Tus nueras ya están listas, porque han entendido mi propósito. Y le empieza a decir: sal, abre la puerta. Se les abrió la puerta del arca. Se les abrió. Dios va a abrir una nueva puerta para tu vida. Dios va a abrir una nueva puerta. Y mira lo que le dice, mi amado hermano. Mira en el versículo, vamos al 25, al versículo 20, hermanos. Mira, dice: entonces habló, dice en el versículo 20. Vamos al versículo 20. Dice: y cuando ellos ya salieron, cuando salieron del arca, dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos. Ese es, no, hermano, Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8, versículo 20. Y allí donde dice la palabra de Dios que cuando Noé salió, dice que lo primero que él hizo fue que hicieron un altar a Dios. Hicieron un altar a Dios. Y yo quiero decirte, hermano, porque aquí hay un gran mensaje. Mire, hermano, la primera generación sobre la faz de la tierra, que fue Adán y Eva, ellos tuvieron hijos, tuvieron descendencia. Pero si tú te fijas en la Biblia, Adán y Eva nunca levantaron un altar para Dios. Nunca. Y muchas de sus generaciones fueron maldecidas. Te voy a decir por qué. Porque después vemos que Caín levantó un altar, su propio altar, a su manera. Los otros hijos también levantaron altares, pero cada quien por separado. Cada quien levantaba un altar conforme ellos sentían servir a Dios a su manera, no a la manera de Dios.
Y nosotros vemos cómo sucedió en la primera generación, que hubo maldición, hubo grandes caos, hubo pecado, hubo caída, cayeron y todo porque nunca tenían un altar para el Señor. Y aquí podemos ver, mi amado hermano, que después de que Dios destruyó a toda la primera generación, la cual vino de Adán y Eva, todo, no quedó ni uno vivo más que estas 8 personas. Dios le estaba dando un mensaje a Noé, le estaba diciendo: Noé, mi primera generación me falló, Noé. Mi primera generación me falló. Noé, mira, voy a comenzar algo nuevo contigo y tu familia. Voy a comenzar un proceso nuevo en esta tierra contigo, usándote a ti y a tu familia. Porque yo los he escogido a ti y a tu familia para que comenzar algo nuevo y poderoso aquí en la tierra. Y dice la palabra de Dios que después de allí dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Hicieron un altar familiar. Se unieron como familia. Ellos hubieran podido decir: bueno, ya pasamos el proceso. Ya pasamos el proceso. Vamos a buscar un lugar donde sea de nuestro agrado para nuevamente reconstruir un hogar para nosotros, construir una casa. Vamos a buscar el mejor lugar posible donde podamos construir nuestra casa. No, ellos no hicieron eso. Lo primero que dijeron es: no. Dios nos permitió terminar este proceso. Dios estuvo con nosotros. Dios nos salvó. Dios nos sacó de ese proceso. Vamos a edificar un altar para nuestro Dios. Noé le enseñó a su familia que Dios está primero sobre todas las cosas de la tierra. Hicieron un altar familiar. Eso es lo que necesitamos nosotros hacer. Un altar familiar. Un altar familiar. Mira, mi hermano, yo quiero decirte, yo no sé cuál es el proceso que tú estás atravesando, pero Dios tiene una fecha donde ya se terminará ese proceso en tu vida. Y tú escucharás la voz de Dios. Yo no sé si a lo mejor tú clamas a Dios y no has escuchado la voz de Dios. No has escuchado respuesta de parte de Dios en tu situación. Pero tú pronto, Dios ya tiene una fecha destinada para ti, donde tú vas a escuchar la voz de Dios nuevamente, donde Dios te va a decir: tu proceso ha terminado, hijo. Tu proceso ha terminado, mija. Mira, ahora sal, ponte de pie, sal y tú verás lo que yo voy a hacer en tu vida, en tu hogar, con tus hijos, con tu familia. Tú verás cómo yo voy a procesar a tu familia para que prospere cada momento. Tú verás mi gloria. Por cuanto tú me fuiste fiel y te mantuviste firme en medio de ese proceso, tú verás lo que yo voy a hacer con ustedes. Quizás ahorita no es Dios el que te esté hablando, no es Dios el que te esté contestando. Quizás ahorita es el enemigo el que escucha la voz continuamente de él diciéndote: ¿dónde está tu Dios? Pero mira, Dios te reprenda, Satanás. Dios ya tiene una fecha, un día, una hora destinado para mí, para darme mi victoria, para darme y mostrarme su gloria. No te desesperes, iglesia. Los procesos son necesarios y los procesos van a continuar hasta que tú le permitas a Dios procesarte, hasta que tú le permitas a Dios hacer la obra que Él quiere hacer en tu vida, en tu hogar, en tus hijos. Así es que, pueblo de Dios, mantengámonos firmes en esos procesos que a veces atravesamos. No desmayes, créele a Dios que esos procesos, Dios no te está haciendo pasar ese proceso para matarte en medio de ese proceso, sino para acercarte a Él, para prosperarte, para cuidarte. Los procesos de Dios, aunque duelen, pero son necesarios, porque a través de esos procesos tú vas a ver la gloria de Dios. Solamente resiste, iglesia. No desmayes, créele a Dios con todo tu corazón, de que ese proceso es temporal, de que tú no fuiste destinado para maldición, de que tú no fuiste creado para estar en derrota, de que tú no fuiste creado para hacer la burla del enemigo. No, tú fuiste creado a imagen y semejanza del Hijo del Dios Todopoderoso, para mostrar las victorias, para declarar, mi amado hermano, lo que Dios ha hecho por ti.
Es cuestión solamente de tener fe. Es cuestión solamente de decir: Señor, solamente ayúdame, solamente fortaléceme. Y es momento de que en medio de tu peor proceso, de que tú allí le alabes, le des alabanza, le des gloria a Dios, glorificándolo a Él. Así como lo hicieron los dos varones de Dios que estuvieron en la cárcel, Pablo y Silas, que cantaban en medio del proceso, en medio del dolor, cantaban, no renegaban, cantaban, alababan. En medio de los golpes, glorificaban a Dios. En medio del encerramiento, ellos, hermanos, se postraban y clamaban a su Dios, dándole gloria. Aún hay un canto que dice, ¿verdad? Alábame en medio de esa. En vez de un quejar, quiero una alabanza. Confiemos en Dios, mi amado hermano. Confiemos en Dios. Nosotros fuimos creados para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo fuera exaltado. ¿Cómo podemos exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Cuando el enemigo venga y te diga: ¿dónde está tu Dios? Decirle: espérate, Satanás, tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Tú vas a ver, y a Dios sea la gloria por lo que yo estoy pasando. A Dios sea la gloria por lo que yo estoy atravesando, Satanás, porque tu intención es apartarme de su presencia. Pero este proceso lo que está haciendo es que me está acercando a Él. Está aumentando mi fe. Yo no sé, iglesia, por qué proceso estés pasando, pero yo quiero decirte: Dios está contigo. Yo no sé si Dios está en silencio en tu vida, pero el silencio de Dios no significa ausencia de Dios. No, no te equivoques, iglesia. Dios está obrando, Dios está trabajando, Dios está contigo. Y con esto ya termino. Mira, ahorita solamente se me viene este ejemplo aquí rápido. Cuando Elías salió huyendo, después de haber matado a los 450 falsos profetas de Baal, hermano, mira, él los mató con sus propias manos. Él luchó, peleó, tuvo una guerra, una batalla con 450 falsos profetas de Baal contra un solo hombre. Imagínate cuál cansado no habría terminado, hermanos, Elías. ¿Qué tan cansado? Isaías. ¿Qué tan cansado no habría de haber terminado él? ¿Y qué lo que sucedió? Después lo amenazan. Viene una amenaza diciendo, hermanos, diciendo de una mujer, diciendo: así como tú mataste a mis profetas, así el día de mañana a esta hora tu cabeza también será cortada. Allí él cayó como en un tipo de depresión, porque quizás él pensó: Señor, todo lo que me he esforzado, todo lo que he hecho, todo lo que hago, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué me quieren quitar mi vida por todo esto? Salió huyendo. Pero en el proceso, hermanos, tú sabes que se quedó en una cueva, ¿verdad? Y allí en esa cueva, hermanos, Dios empieza a hablar a Elías, y le dice: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Come y bebe, fortalécete, porque largo camino te espera. A lo que quiero llegar es que si Dios, porque dice Elías que fue en un susurro que Dios le habló, para que Dios le pudiera haber hablado a Elías, quiere decir que allí en medio de ese proceso, allí estaba Dios con él. Allí estaba Dios con él. Y allí en esa cueva, metido en esa cueva, llega un momento donde Dios le trae comida por primera vez y por segunda vez. Y es la segunda vez que Dios le habla a Elías y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? En otras palabras: yo no te levanté para esto. ¿Qué haces aquí, Elías? Y le vuelve a dar de comer. Le dice: aliméntate, iglesia. Dice: fortalécete, porque largo camino te espera. En otras palabras: yo no he terminado contigo, Elías. Lo mejor viene para tu vida, Elías. El proceso ya lo pasaste, Elías. Ya pasaste el proceso. Ahora no te quedes aquí en esta cueva al final de tu proceso. No, es hora de levantarte. Ve y ve lo que yo tengo para ti allá afuera de la cueva.
Ve lo que voy a hacer contigo. Dios te dice, tu proceso está próximo para terminar. Grande camino te espera, te dice el Señor. No temas, no desmayes, porque yo, dice en el texto que leímos, porque yo, Jehová, el Santo de Israel, estoy contigo. Yo soy tu Salvador. Yo soy tu sanador. Yo soy tu Salvador. Pongámonos de pie, iglesia. Vamos a ponernos de pie. Mira, iglesia, confía en Dios. Él tiene control. Él tiene control. Yo no sé qué proceso estés atravesando, pero lo que yo sí sé es de que si es un proceso que viene de parte de Dios, Él está contigo, iglesia. Si pasas por las aguas, no te ahogarás.